Un cubano promedio puede pasarse alrededor de 70 horas al mes solo en transporte, y esto haciendo cálculos grosso modo. Pero el transporte en Cuba no siempre fue así, por lo menos el de la capital tuvo una evolución y un declive. Supongo que me conozcas de Curiosidades de La Habana y sé que te has quedado con muchas ganas porque los videos allá se hacen como muy cortos. Así que después de que muchas veces muchos de mis amigos me dijeran ábrete YouTube y bueno, tomé la decisión y es verdad. Aquí tenemos mucho más tiempo para conversar, conocernos un poco más y hablarle de más información que no me da tiempo poner en Instagram por lo corto de los videos. Vamos a estar hablando de la evolución del transporte en Cuba, que toda la vida no ha sido tan caótico como lo es ahora y como estamos en una crisis. No hay combustible y casi todo el transporte está parado. Yo pensé encontrarme la calle un poco más vacía, pero realmente no está tan vacía. Es increíble como La Habana fue la segunda urbe de Latinoamérica en utilizar el tranvía como transporte público, solamente después de México, que lo empezó a utilizar en 1858. El primer viaje del tranvía en La Habana fue el 1 de junio de 1862. Y iba desde las rutas de, ahora no me acuerdo las rutas, posiblemente las ponga en off. Se inauguró con el nombre de Ferrocarril Urbano de La Habana y su primer tramo iba entre las barriadas del Cerro Jesús del Monte y el Carmelo en el Vedado. Ténganme paciencia, es mi primer video de YouTube y me siento muy tenso, así que si me ven así como quiero que alguien me abrace, es normal. El ramal de la parte del Vedado lo hacía un tren de vapor, mientras que en la parte de Centro Habana eran un carro tirado por caballos que le ponían campanitas y sonaba, y yo me imagino que eso era súper chulo. Hay un dato súper curioso, que el último tranvía que salía le decían el tranvía de los novios, porque era el tranvía que tomaban los muchachos para ver a sus novias que vivían en el barrio de Carlos III, regresaban a su casa en La Habana y era las 10:30 de la noche que era que salía el último tranvía. Los eléctricos que conocemos, que vemos en San Francisco, empezaron en 1901 con la ocupación norteamericana. El 3 de septiembre de 1901, la Habana Railway Company inauguró oficialmente el servicio de tranvías eléctricos en la ciudad. La planta eléctrica de Águila y Colón generaba la totalidad de la energía requerida para todos los tranvías. Con planta rectangular, el inmueble ocupa todo el largo de la manzana, con casi 40 metros de ancho y 7 de puntal. Toda la fachada, en la que se integraron arcos de medio punto, ventanas y puertas, se trabajaron con ladrillos de fundición importados desde Estados Unidos. Fue uno de los primeros edificios en La Habana en los que se utilizó cemento fundente y poseía 9 grandes chimeneas sobre su techo cupular. En 1913, la planta dejó de suministrar electricidad a los tranvías de La Habana, función que fue asumida por la termoeléctrica de Talla Piedra. Sus instalaciones se siguieron utilizando por La Habana Electric como talleres y almacenes. Si ustedes supieran el trabajo que estoy pasando de grabar aquí en la casa. Está complicada la cosa. Yo nunca había hecho esto. Realmente se me quedó el micrófono sin batería y tuve que repetirlo, todo lo que había dicho. Pero bueno, les estaba contando que en los años 30 las compañías de tranvías de todo el mundo, y eso no quitaba la de Cuba, pasaron una crisis. Su crisis de los 30, puesto que los ómnibus y otros medios de transporte, o sea, las guaguas en general, venían ya sustituyendo los tranvías como medio de transporte público. Empezaron a surgir la compañía de ómnibus aliados y esto fue desde 1950, apartando un poco a los tranvías. Pero en el 48, los tranvías sobrevivieron a la crisis económica que provocó la guerra, haciendo 148, déjame rectificar cifras. En 1945 alcanzaron cifras de 148 millones de pasajeros en ese año. O sea, los tranvías sobrevivieron ya que debido a la guerra había una crisis que era difícil importar petróleo, importar neumáticos para los autobuses y esto no pasaba con los tranvías ya que eran eléctricos. Pero igual en 1952 el último tranvía de la ruta P2, se llamaba la ruta P2, hizo su último viaje y las vías luego fueron arrancadas. Hay muchos que cuentan que las vías fueron arrancadas como con rabia, como que ya no las querían ahí. Todas las calles de La Habana estaban llenas de vías de tranvía. Incluso en Santo Suárez, cerca de mi casa, en el Teatro La Edad de Oro, había una vía de tranvía por ahí que pasaba por Santa Catalina. Esto es lo malo de YouTube, que me pongo a hablar mucho y divago y me quedo así en el aire. Vale. Ya en los 50, luego de quitar todas las vías y ir pasando a los autobuses poco a poco, surgen los ómnibus que eran pintados todos de blancos. Y el cubano, como siempre, poniéndole nombres de todos, le decían las blanquitas, las enfermeras o las bien pintadas. Y eran buses blancos por toda la ciudad moviendo a las personas ya que los tranvías no existían. Y bueno, llegamos a la fecha que todo el mundo sabe y a todo el mundo le va a gustar que hable de esta fecha, pero no me van a usar para sus cosas. Llega 1959 y con él todos los problemas que saben que llegaron. Y para los finales de los años 60, la crisis con el transporte comenzó
a elevarse muchísimo más. Antes de los años 60, las rutas realizaban un promedio de 10.000 viajes diarios. Esto disminuyó drásticamente. Y como los camiones soviéticos GAZ-53 no fueron una solución al problema, se incorporaron a la red de transporte algunos autobuses provenientes de Checoslovaquia y Hungría, aunque tampoco resolvieron el problema y fueron de muy mala calidad. En los años 80 aparecieron los llamados Girón 6, ensamblados con motores japoneses Hino sobre carrocerías cubanas. La crisis de la red del transporte en toda la isla comenzó a ser más desastrosa cuando empezaron a ser descartados los 2.500 autobuses que existían en La Habana, procedentes de la Unión Soviética o Europa del Este. Toda esta crisis hizo que se tuvieran que pensar nuevas formas de mover a la población en La Habana porque era demasiado grande y estaba todo muy caótico. Entonces surge el tercer intento de un metro en La Habana, esta vez con el respaldo soviético. De esto tenemos ya un video en Instagram. El sistema del metro tendría alrededor de 84 kilómetros de líneas, con un costo estimado de 20 millones de pesos por kilómetro. En una primera etapa que concluiría supuestamente en el año 2000, se construirían 31,9 kilómetros y se esperaba atender a 166.300 pasajeros. Se preveía que al finalizar la red, esta pudiera transportar al 40,1% de los pasajeros de la capital. No pasó por la caída del campo socialista y no encontramos inversores y bueno, en fin, no se hizo. Ese tercer intento no se dio y no se pudo hacer el metro de La Habana. Y bueno, después de eso, en los 90 surgen los camellos, que no sé si alguno de ustedes se montó alguna vez en un camello. Yo cuando era chiquito, el último viaje que hicieron los camellos fue en 2008. Yo tenía como 6, 7 años en diciembre. Los camellos eran monstruos andantes con espacio para al menos 100 o 150 pasajeros. Consistían en 3 ómnibus Icarus 260 húngaros cortados y ensamblados en secciones y una cuña tractora con remolque. Esta fue la solución para hacer frente a la crisis del transporte en La Habana. Y bueno, la cosa siguió igual, siguieron pasando las crisis, no mejoró como que mucho. Luego de los camellos vinieron los P, que muchos conocen, que fue una alianza con Yutong y empezaron a mandar esos buses. Y la crisis se ha trasladado a nuestros días y la gente ha como buscado otras formas de garantizar un transporte propio y han empezado a comprar motos eléctricas, scooters eléctricos. Y por eso hoy te voy a dar 4 tips de los cuales tener en cuenta antes de comprarte un scooter eléctrico. Se te va la luz, bueno, estamos en crisis, amigo. No es una promoción a Amazon ni Scooter, es basada en mi experiencia personal. Otra cosa a tener en cuenta antes de comprarte un scooter eléctrico. Número 1. Precios. Rondan entre 200, 300, lo que si no tienes ningún problema con tu presupuesto, puedes irte a los de 500 y 600 que vienen con amortiguadores, puedes alcanzar la velocidad de una moto, pero eso depende de tu presupuesto y para lo que tú lo quieras. Segundo punto, autonomía sobre velocidad. Esto depende más de qué tipo de persona eres. Si lo que tú vas a hacer es recorridos largos, busca más autonomía. Te fijas porque la mayoría de los scooters dicen millas en vez de kilómetros. Lo calculas. Por ejemplo, este scooter es de 18 millas de autonomía, que son más o menos como 28 o 29 kilómetros. Yo hago viajes desde Nuevo Vedado hasta Santo Suárez y desde Santo Suárez hasta Playa. ¿Y por qué sobre velocidad? Simplemente porque las calles de Cuba están muy malas y en velocidad lo único que va a pasar es comerte varias alcantarillas como me pasó a mí y matarte prácticamente. Como me pasó a mí, no por andar rápido, sino porque no las veo, pero imagínate tú andando rápido, es como mucho peor. Tercer punto, guardafangos. Fíjense por favor para que no les pase lo mismo que a mí y tengan que hacer una manualidad Art Attack, porque este guardafango como ven llega hasta aquí y las calles de Cuba son muy sucias y cuando llueve o pasas por un charco, las salpicaduras te llegan aquí, no sé cuántas ropas blancas y beige manché y tuve que... En fin, último punto, pero no por ser el último es el menos importante, para mí es el más importante. Ruedas macizas versus ruedas de aire o con cámara. Si no quieres estarte ponchando cada 2 veces por semana como me pasaba a mí, cómprate una de ruedas macizas. La diferencia realmente no es tanta. Yo me sentía los baches igual con las ruedas de cámara que con estas ruedas macizas. Ahora cuando te compres tu scooter me lo agradecerás. Bye. Bueno chiquis, y hasta aquí el video. Si llegaste a este lugar, comenta una palabra en específico que quieras, que sea una sola palabra y que yo voy a identificar que llegaste hasta el final y te lo voy a agradecer mucho. Porque como es el primer video, me hace muchísima ilusión que lo hayas visto completo. No voy a dejar abandonada ninguna red social, los voy a mantener con videos. Trataré de subir 2 videos por semana. No prometo nada. Intentaré. Ya Gabriel me está mirando con una cara de que, por favor, no me hagas eso. Pondré en Instagram historias de cajitas de preguntas sobre algún tema en específico que quieran que hable en otro video. Me lo ponen ahí y pues bueno, cumpliré sus peticiones. Así que un beso grande. Iré puliendo la despedida porque realmente ahora mismo no tengo idea de cómo despedirme, pero nos vemos en otra aventura.